Jesús de Nazaret sufrió juicios judíos y romanos. Fue azotado y sentenciado a muerte por crucifixión. Los azotes le produjeron laceraciones profundas y pérdida sanguínea apreciable, y probablemente marcó el escenario para el choque hipovolémico, evidenciado por el hecho de que Jesús estaba debilitado como para poder llevar el madero, el patíbulo, hasta el Gólgota. En el lugar de la crucifixión, sus muñecas fueron clavadas al patíbulo, y luego que el patíbulo era levantado sobre el poste vertical, sus pies fueron clavados también a él, a este palo mayor. El mayor efecto patofisiológico de la crucifixión fue la interferencia con la respiración normal. Por lo tanto, la muerte resultaba por el choque hipovolémico y la asfixia por cansancio. La muerte de Jesús fue asegurada al ser clavado en su costado la lanza de un soldado legionario. La interpretación médica moderna de la evidencia histórica es que Jesús estaba muerto cuando fue bajado de la cruz. La vida y enseñanza de Jesús de Nazaret ha sido la base para una religión mundial mayor, que es el cristianismo, y ha influenciado apreciablemente el curso de la historia humana, y en virtud de una actitud compasiva hacia los enfermos, también ha contribuido al desarrollo de la medicina moderna. La prominencia de Jesús como una figura histórica y el sufrimiento que padeció y la controversia asociada con su muerte nos ha estimulado a investigar de manera interdisciplinaria las circunstancias que rodearon a su crucifixión. Por lo tanto, es nuestra intención presentar no un tratado teológico, sino un tratado médico e históricamente un relato certero de la muerte física de aquella persona llamada Jesús de Nazaret. La fuente de material con respecto a la muerte de Cristo comprende un cuerpo de literatura y no un cuerpo físico o sus restos esqueléticos. Por lo tanto, la credibilidad de cualquier discusión de la muerte de Jesús será determinado primariamente por la credibilidad de las fuentes. Para esta revisión, la fuente del material incluye los escritos de cristianos antiguos y autores no cristianos, los escritos de autores modernos y el manto de Turín. Usando el método histórico-legal de la investigación científica, los académicos han establecido la fiabilidad y la exactitud de los manuscritos antiguos. El manto de Turín es considerado por muchos como el representante del verdadero paño desde la sepultura de Jesús, y algunas publicaciones con respecto a los aspectos médicos de su muerte sacan sus conclusiones de esta suposición. El manto de Turín y los hallazgos arqueológicos recientes proveen información valiosa con respecto a las prácticas de crucifixión romana. La interpretación de los escritores modernos, basados en el conocimiento de la ciencia y la medicina, que no estaban a disposición en el primer siglo, podrían ofrecer algo más a la percepción de los posibles mecanismos de la muerte de Jesús. Cuando se toma en conjunto ciertos hechos, el extenso y temprano testimonio tanto de los proponentes cristianos y sus oponentes, y la aceptación universal de Jesús como una figura histórica, la ética de los evangelistas, y el corto intervalo de tiempo entre los eventos y los manuscritos, y la confirmación de los relatos de los evangelios por los historiadores y los hallazgos arqueológicos, aseguran un testimonio confiable a partir del cual se puede realizar una interpretación médica moderna de la muerte de Jesús. Luego que Jesús y sus discípulos habían observado la Pascua en un hogar al suroeste de Jerusalén, ellos viajaron al Monte de los Olivos, al noroeste de la ciudad. Debido a varios ajustes en el calendario, los años de nacimiento y muerte de Jesús permanecen controversiales. Sin embargo, lo más probable es que Jesús haya nacido en el año 4 o 6 a.C. y murió en el año 30 después de Cristo. Durante la Pascua en el año 30 después de Cristo, la última cena fue celebrada un jueves 6, que corresponde al Nisan 13, y Jesús habría sido crucificado en un viernes 7 de abril, que corresponde al Nisan 14. Cercano a Getsemaní, Jesús, aparentemente sabiendo que el tiempo de su muerte estaba cerca, sufrió gran ansiedad mental y, como fue descrito por el médico Lucas, su sudor se convirtió en sangre. A pesar que este es un fenómeno raro, el sudor hemático, hematidrosis o hemohidrosis puede ocurrir en estados altamente emocionales o en personas con desórdenes de la coagulación. Como resultado de la hemorragia en las glándulas sudoríparas, la piel se torna frágil y suave.
La descripción de Lucas apoya el diagnóstico de hematidrosis más que en cronhidrosis ecrina, que significa sudoración cafezuzca o amarillenta, o en las conocidas estigmatizaciones, que es el sangrado por las palmas de las manos o en otro lugar. A pesar de que en algunos autores han sugerido que la hematidrosis producía hipovolemia, estamos de acuerdo con Buckley en que la pérdida de sangre real de Jesús fue mínima. Sin embargo, con el viento frío de la noche, podría haber sufrido escalofríos. Poco tiempo después de la medianoche, Jesús fue arrestado en Getsemaní por los oficiales del templo y fue llevado primero a Ananías y luego a Caifás, el sumo sacerdote judío, en ese año. Entre la 1 de la mañana y el amanecer, Jesús fue enjuiciado ante Caifás y el Sanedrín y fue hallado culpable de blasfemia. Los guardias entonces le vendaron los ojos a Jesús, le escupieron, lo golpearon en el rostro con sus puños. Poco después del amanecer, se supone, en el templo, fue enjuiciado Jesús ante el Sanedrín, que estaba conformado por los fariseos y saduceos, y de nuevo fue hallado culpable de blasfemia, un crimen que era castigado con la muerte. Debido a que el permiso para una ejecución debía de venir de los gobernantes romanos, Jesús fue llevado muy temprano en la mañana por los oficiales del templo al pretorio de la fortaleza Antonia, la residencia y silla gubernamental de Poncio Pilatos, el procurador de Judea. Sin embargo, Jesús fue presentado a Pilatos no como un blasfemador, sino como un rey autonombrado que pondría en poco la autoridad romana en aprietos. Pilatos no acusó a Jesús y lo envió con Herodes Antipas, el tetrarca de Judea. Igualmente Herodes no le acusó oficialmente y devolvió a Jesús a Pilatos. De nuevo Pilato no pudo hallar ninguna base legal para acusar a Jesús, pero el pueblo persistentemente demandó la crucifixión. Los azotes eran un acto preliminar legal para cada ejecución romana, y solo las mujeres y senadores romanos, exceptuando en aquellos casos que hayan desertado del ejército, estaban exentos. El instrumento usual era un látigo corto llamado flagelo, con varias correas sencillas o entrelazadas de diversas longitudes, en las cuales pequeñas bolas de hierro o de hueso de ovejas se amarraban a intervalos. Para azotar, el hombre era desprovisto de sus ropas y sus manos eran amarradas a un poste vertical. La espalda, glúteos y piernas eran azotados ya sea por 2 soldados o por uno solo, que alternaba posiciones. La severidad del azotamiento dependía de la disposición de los soldados y su intención para debilitar a la víctima a un estado casi cercano al colapso o a la muerte. Luego del azotamiento, los soldados frecuentemente insultaban a la víctima. Mientras los soldados romanos golpeaban repetidamente la espalda de la víctima con todas sus fuerzas, las bolas de hierro causarían profundas contusiones y las correas de cuero y los huesos de oveja cortarían la piel y el tejido subcutáneo. Luego, mientras los azotes continuaban, las laceraciones romperían los músculos y producirían tiras de carne sangrante. El dolor y la pérdida sanguínea generalmente aceleraban el choque circulatorio. La extensión de la pérdida sanguínea muy probablemente determinaba cuánto viviría la víctima en la cruz. En el pretorio, Jesús fue severamente azotado, a pesar de que la severidad del azotamiento no es discutida en los 4 relatos de los evangelios. Es implicado en una de las epístolas, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Un detallado estudio de las palabras del texto griego de este versículo indican que el azotamiento de Jesús fue particularmente duro. Los soldados romanos, entretenidos que este hombre debilitado había dicho ser el rey, empezaron a burlarse de él, colocándole un manto sobre sus hombros, una corona de espinas en su cabeza y un báculo de madera como cetro en su mano derecha. Luego escupieron a Jesús y lo golpearon en la cabeza con el báculo de madera. Además, cuando los soldados rompieron su manto, probablemente reabrieron las heridas producidas por los azotes. El severo azotamiento, con su intenso dolor y gran pérdida de sangre, probablemente dejó a Jesús en un estado de prechoque. Además, la hematidrosis había hecho en que la piel estuviera especialmente suave.
El abuso físico y mental hecho por los judíos y los romanos, así como la deprivación de comida, agua y falta de sueño, contribuyeron a un estado general debilitado. Por lo tanto, aún antes de la crucifixión, la condición de Jesús era la menos seria y quizás la más crítica. La crucifixión probablemente se inició entre los persas. Alejandro Magno introdujo la práctica en Egipto y en Cartago, y los romanos aparentemente la aprendieron o conocieron de ella por medio de los cartagos. A pesar de que los romanos no inventaron la crucifixión, la perfeccionaron como una forma de tortura que fue diseñada para producir una muerte lenta con el máximo dolor y sufrimiento. Era uno de los más vergonzosos y crueles métodos de ejecución y usualmente reservado únicamente para los esclavos, para los extranjeros, revolucionarios y los más viles criminales. La ley romana usualmente protegía a los ciudadanos romanos de la crucifixión, excepto quizás en los casos de soldados desertores. En su forma más temprana en Persia, la víctima era quizás atada a un árbol o atada o empalada en un poste vertical, usualmente para evitar que los pies de la víctima culpable tocaran el suelo. Solamente después fue utilizada una verdadera cruz, caracterizada por un poste vertical y uno horizontal, el patíbulo, y tenía diferentes variaciones. A pesar de que la evidencia arqueológica e histórica indican enfáticamente que la cruz Tau fue preferida por los romanos en Palestina en los tiempos de Cristo, las prácticas de crucifixión frecuentemente variaban en una región geográfica y de acuerdo con la imaginación de los ejecutadores, y la cruz latina y otras formas podrían haber sido también utilizadas. Era una costumbre para el hombre condenado llevar su propia cruz desde el poste de azotamiento al sitio de la crucifixión en las afueras de la ciudad. Usualmente estaba desnudo, a menos que estuviera prohibido por las costumbres locales. Debido al peso de la cruz completa era probablemente de más de 136 kilos, solo se podía llevar el poste horizontal. El patíbulo pesaba de 34 a 57 kilogramos. Era colocado a través de la nuca y balanceado por los ambos hombros. Usualmente los brazos estaban estirados y atados al poste. La procesión hacia el sitio de la crucifixión era liderada por un centurión y toda una legión completa romana. Uno de los soldados llevaba el sello o título en el cual estaba el nombre del condenado y los crímenes que había cometido. Luego, ese título se adjuntaría sobre la parte alta de la cruz. La guardia romana no dejaría a la víctima hasta que estuvieran seguros de que haya muerto. Fuera de la ciudad estaban colocados permanentemente los postes verticales en los cuales se aseguraría el patíbulo en el caso de la cruz Tau. Esto se lograba por medio de una atadura, con o sin reforzamiento por medio de cuerdas. Para prolongar el proceso de la crucifixión, un bloque de madera horizontal servía como una silla, llamado sedil, que frecuentemente era clavado en la mitad del poste vertical. Solo raramente, y probablemente posterior al tiempo de Cristo, se colocó un bloque extra en donde se clavaban los pies. En el sitio de la ejecución, por ley, la víctima recibía un trago amargo de vino mezclado con mirra como un leve analgésico. El criminal era tirado al piso en su espalda, con sus brazos estirados a lo largo del patíbulo. Las manos debían ser clavadas o atadas a la barra, pero el clavado era preferido por los soldados romanos. Los restos arqueológicos del cuerpo crucificado, encontrados en osarios cerca a Jerusalén y que datan del tiempo de Cristo, indican que los clavos de hierro medían aproximadamente entre 13 a 18 centímetros de largo, con una cabeza cuadrada de 1 centímetro, diagonalmente. Además, los hallazgos en estos osarios y el manto de Turín han documentado que los clavos comúnmente usados eran clavados a través de las muñecas más que a través de las palmas de las manos. Luego de que el patíbulo era fijado al poste horizontal, el patíbulo y la víctima juntos eran elevados hacia el poste vertical. En una cruz pequeña, 4 soldados podrían lograrlo fácilmente. Sin embargo, en una cruz muy alta, los soldados tendrían que utilizar escaleras o bien un pequeño banco u horqueta. Luego los pies eran fijados a la cruz, ya sea con clavos o con cuerdas, pero según el manto de Turín y algunas evidencias arqueológicas,
señalan que el uso de los clavos era de preferencia por los verdugos romanos. Cuando se terminaban con los clavos, el título era adherido a la cruz con los clavos o cuerdas, justo sobre la cabeza de la víctima. La sobrevida generalmente se daba entre unas 3 a 4 horas hasta 3 o 4 días, y parece estar inversamente relacionada a la severidad del azotamiento. Sin embargo, aun si el azotamiento hubiera sido relativamente leve, los soldados romanos podrían acelerar a la muerte quebrando las piernas por debajo de las rodillas, lo que se conocía como crurifragium o esquelocopia. No era infrecuente que los insectos horadaran las heridas abiertas o los ojos, oídos y nariz de las víctimas indefensas, y las aves de rapiña romperían aún más esos sitios. Además, era costumbre dejar los cuerpos en la cruz para que fueran devorados por los animales depredadores. Sin embargo, por legislación romana, la familia del condenado podría llevarse el cuerpo para sepultura, luego de obtener el permiso de un juez romano. Debido a que nadie debía sobrevivir a la crucifixión, el cuerpo no era liberado ni dado a la familia hasta que los soldados se aseguraran de que la víctima estaba realmente muerta. Por costumbre, uno de los guardias romanos atravesaría el cuerpo con una espada o una lanza. Tradicionalmente, se consideraba una lanzada a través del corazón por una herida en el costado derecho del tórax, que era una herida fatal probablemente enseñada a la mayoría de los soldados romanos. El manto de Turín documenta esta forma de herida. Además, la lanza tradicional de infantería, que medía entre unos 1.5 y 1.8 metros de longitud, podría fácilmente haber alcanzado el pecho de un hombre crucificado en una cruz pequeña. Con el conocimiento tanto de anatomía y de las prácticas antiguas de crucifixión, uno puede reconstruir los aspectos médicos de esta forma lenta de ejecución. Cada herida aparentemente intentaría producir una agonía intensa y las causas contribuyentes de muerte eran numerosas. El azotamiento previo a la crucifixión servía para debilitar al hombre condenado, y si la pérdida sanguínea era considerable, produciría hipotensión ortostática y hasta choque hipovolémico. Cuando la víctima era tirada al suelo sobre su espalda, durante la preparación para la fijación de las manos, sus heridas por los azotes serían abiertas de nuevo y contaminadas con tierra. Además, con cada respiración, las heridas dolorosas rozarían contra la dura madera del poste. Como resultado, la pérdida de sangre de la espalda continuaría a través de todo el proceso de la crucifixión. Con los brazos estirados pero no tensos, las muñecas eran clavadas al patíbulo. Ha sido mostrado que los ligamentos y huesos de la muñeca pueden soportar el peso de un cuerpo sosteniéndose de ellos, pero las palmas de las manos no lo pueden hacer. Por lo tanto, los clavos probablemente eran clavados entre el radio y los huesos del carpo o entre las dos filas de huesos carpales, ya sea proximal o a través del ligamento retináculo flexoro y los varios ligamentos intercarpales. El nervio estimulado produciría un dolor tan atroz en ambos brazos. A pesar de que el daño al nervio mediano resultaría en parálisis de una parte de la mano, las contracturas isquémicas y el empalamiento de varios ligamentos por el clavo producirían una mano en garra. Más comúnmente los pies eran fijados al frente del poste por medio de clavos, que atravesaban el primero o segundo espacio intermetatarsiano, justo distalmente a la articulación tarso-metatarsiana. Es probable que el nervio perineal profundo y las ramas de los nervios plantares medial y lateral fueran dañadas por los clavos. A pesar de que el azotamiento resultaba en una considerable pérdida sanguínea, en la crucifixión per se no había tanta pérdida, pues ninguna arteria importante quizás, aparte del arco plantar profundo, pasa a través del sitio preferido de fijación por medio de los clavos. El mayor efecto pastofisiológico de la crucifixión, más allá del dolor atroz, era una marcada interferencia con la respiración normal, particularmente con la exhalación. El peso del cuerpo, jalando hacia abajo sobre los brazos estirados y los hombros, tenderían a fijar los músculos intercostales en un estado de inhalación, por lo tanto, impedirían la exhalación pasiva. Por tanto, la exhalación era primariamente diafragmática y la respiración era superficial. Es probable que esta forma de respiración no sería suficiente
y la hipercapnia sucedería pronto. El inicio de contracturas musculares o contracciones tetánicas debido a la fatiga e hipercarbia limitarían aún más la respiración. La exhalación adecuada requería levantar el cuerpo empujando con los pies y flexionando los codos y aduciendo los hombros. Sin embargo, esta maniobra pondría todo el peso del cuerpo sobre los tarsos y produciría un dolor extremo. Además, la flexión de los codos causaría rotación de las muñecas, causando dolor a lo largo del nervio mediano dañado. Levantar el cuerpo, además, frotaría la espalda azotada contra la madera. Calambres musculares y parestesias en los brazos estirados y levantados pondrían aún más las molestias. Como resultado, cada esfuerzo respiratorio sería agonizante y fatigante y llevaría eventualmente a la asfixia. La verdadera causa de muerte por crucifixión era multifactorial y variaba de alguna manera en cada caso, pero las dos causas más importantes probablemente eran el choque hipovolémico y la asfixia. Otros factores contribuyentes incluían la deshidratación, arritmias inducidas por estrés e insuficiencia cardíaca congestiva con la rápida acumulación de líquido en las cavidades pleural y pericárdicas. La fractura de las piernas debajo de las rodillas, si se realizaba, llevaba a la muerte por asfixia en cuestión de minutos. La muerte por crucifixión era en todo el sentido de la palabra excruciante, que quiere decir relativo a la cruz. Luego de los azotes y las burlas, alrededor de las 9 de la mañana, los soldados romanos le pusieron de nuevo las ropas a Jesús y luego lo llevaron junto a los dos ladrones a crucificarle. Jesús aparentemente estaba tan débil por la severa tortura que no podía llevar el patíbulo desde el pretorio hasta el sitio de la crucifixión, que estaba a unos 600 a 650 metros de distancia. Simón de Cirene fue llamado a llevar la cruz de Cristo, y la procesión se abrió camino al Gólgota, o también conocido como Calvario, y donde se estableció el sitio de la crucifixión. Aquí la ropa de Jesús, excepto el lino que cubría su pelvis, fueron removidas, abriendo probablemente las heridas. Se le ofreció un trago de vino mezclado con mirra, pero luego de probarlo, se rehusó a tomarlo. Finalmente, Jesús y los dos ladrones fueron crucificados. A pesar de que las referencias bíblicas dicen de que fueron clavados en las manos, estas no están en contradicción con la evidencia arqueológica de las heridas de la muñeca, ya que los antiguos frecuentemente consideraban a la muñeca como parte de la mano. El título fue colocado sobre la cabeza de Jesús. No queda claro si Jesús fue crucificado en la cruz en forma de tau o en la cruz latina, la que conocemos modernamente. Los hallazgos arqueológicos favorecen a la primera, y la tradición favorece a la última. El hecho de que Jesús se le ofreció un trago de vinagre desde una esponja colocada en el tallo de una planta de hisopo de unos 50 centímetros de largo, apoya la creencia de que Jesús fue crucificado en la cruz pequeña, es decir, en la cruz en forma de tau. Los soldados y la multitud insultaban a Jesús a través de todo el proceso de la crucifixión, y los soldados jugaron suerte por sus ropas. Cristo habló en 7 ocasiones desde la cruz. Debido a que el habla ocurre durante la exhalación, estas cortas y tersas palabras han debido de ser particularmente difíciles y dolorosas. Alrededor de las 3 de la tarde de ese viernes, Jesús gritó en voz alta, bajó su cabeza y murió. Los soldados romanos y los espectadores reconocieron el momento de su muerte. Ya que los judíos no querían que los cuerpos permanecieran luego del amanecer, el inicio del día de reposo, le preguntaron a Poncio Pilatos ordenar quebrar los huesos de las piernas para acelerar la muerte de los 3 hombres crucificados. Los soldados quebraron las piernas de los 2 ladrones, pero cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto y no quebraron sus piernas. Sino uno de los soldados laceró su costado, probablemente con la lanza de infantería, produciendo un flujo de agua y sangre, como dicen uno de los evangelistas. Más tarde ese día, el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y colocado en una tumba. 2 aspectos de la muerte de Jesús han sido la fuente de gran controversia, esto es, la naturaleza de su herida en el costado y la causa de su muerte luego de varias horas en la cruz. El Evangelio de Juan describe la penetración en el costado de Jesús
y enfatiza el pronto flujo de sangre y agua. Algunos autores han interpretado el flujo de agua que podría ser ascitis o bien orina producto de la perforación de la vejiga. Sin embargo, esta palabra griega que se ha utilizado para describirlo, Juan en su evangelio, denota lateralidad y frecuentemente implicaba a las costillas. Por lo tanto, parece probable que la herida fue provocada en el tórax y lejos de la cavidad abdominal, como algunos autores lo acaban de describir. A pesar que el lado de su herida no fue designada por Juan, ha sido tradicionalmente descrito en el lado derecho. Apoyando la tradición está el hecho de que un gran flujo de sangre sería más probable con una perforación de una aurícula o un ventrículo derecho, distendido más que el ventrículo izquierdo con su pared más gruesa. A pesar que el lado de la herida nunca puede ser establecido con certeza, el derecho parece más probable que fuera que el izquierdo. Parte del escepticismo en aceptar la descripción de Juan ha nacido de la dificultad en explicar con certeza médica el flujo tanto de agua como de sangre. Parte de esta dificultad ha estado basada en la suposición de que la sangre apareció primero, luego el agua. Sin embargo, en el antiguo griego, el orden de las palabras generalmente denotaba prominencia y no necesariamente una secuencia temporal. Por lo tanto, parece probable que Juan estuviera enfatizando la prominencia de sangre más que su aparición previa al agua. Por ello, el agua probablemente representaba el líquido seroso pleural y pericárdico y podría haber precedido al flujo de sangre y haber sido menor en cantidad que la sangre. Quizás en el escenario de la hipovolemia e insuficiencia cardíaca, las efusiones pleurales y pericárdicas pueden haber desarrollado y haber añadido el volumen aparentemente de agua. La sangre, por el contrario, puede haber haberse originado en el ventrículo derecho o en la aurícula derecha, o quizás provenía de un hemopericardio. La muerte de Jesús, luego de tan solo de 3 a 6 horas que estaba suspendido en la cruz, sorprendió incluso hasta a Poncio Pilatos y a los guardianes que estaban custodiándolo. El hecho de que Jesús gritara a gran voz y luego bajara su cabeza para morir sugiere la posibilidad de un evento terminal catastrófico. Una explicación popular ha sido de que Jesús murió con una ruptura cardíaca. En el escenario de azotamientos y crucifixiones con hipovolemia asociada, hipoxemia y quizás estado de coagulación alterado, vegetaciones trombóticas friables podrían desprenderse en la válvula mitral o aórtica. Estas entonces podrían haberse despegado y embolizado a la circulación coronaria, produciendo un infarto miocárdico transmural. Las vegetaciones trombóticas valvulares han sido reportadas bajo condiciones traumáticas y similares, en situaciones similares. Las rupturas de la pared libre del ventrículo izquierdo pueden ocurrir, aunque raramente, en las primeras horas posteriores a un infarto. Sin embargo, otra explicación puede ser más probable. La muerte de Jesús puede haber sido acelerada simplemente por su estado de fatiga y por la severidad de los azotes con sus resultantes pérdidas sanguíneas y al estado de prechoque en el que estuvo. El hecho de que no pudiera llevar su propia cruz apoya esta interpretación. La verdadera causa de muerte, así como de las otras víctimas crucificadas, podría haber sido multifactorial y relacionada primariamente con choque hipovolémico, fatiga y asfixia, y quizás insuficiencia cardíaca aguda. Una arritmia cardíaca puede haber sido el evento catastrófico terminal. Por lo tanto, permanece sin decidirse si Jesús murió por una ruptura cardíaca o por una falla cardiorrespiratoria. Sin embargo, la característica importante puede ser no cómo murió, sino si murió. Claramente el peso de la evidencia histórica y médica indica que Jesús estaba muerto antes de la herida en su costado y apoya la idea tradicional de que la lanza, clavada en su lado derecho, perforó probablemente no solo el pulmón, sino también el pericardio y el corazón, asegurando su muerte. La interpretación basada en la suposición de que Jesús no murió en la cruz pareciera estar en contra del conocimiento médico moderno.